Pues vamos a orar. Señor, queremos poner en tus manos todo este tiempo y en nuestro corazón tu palabra encuentre una buena tierra para dar fruto abundante en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Les invito, hermanos, si me acompañan al Evangelio de Lucas, al capítulo 18. Y vamos a ir a los versículos del 9 al 14. Tiene un título este pasaje. No sé cómo diga en su Biblia, en la mía dice parábola del fariseo y el publicano. Vamos a leer, hermanos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Hagamos un alto, hermanos. Todos los versículos anteriores, el Señor Jesús les está hablando con parábolas. Pero aquí específicamente dice que hay un grupo de unas personas que a ellos el Señor Jesús les está dando esta parábola que vamos a leer. Verso 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola, ¿a quién se la estaba diciendo el Señor Jesús? A un grupo especial, ¿verdad? ¿Cómo eran esas personas? Se consideraban justas a sí mismas, confiaban demasiado en sí mismas y hacían otra cosa. No solamente confiaban en ellos mismos, sino además menospreciaban a los demás. ¿A qué le suena eso, hermano? Orgullo, soberbia, altivez. Y las semanas anteriores hemos tocado en algún momento esa situación. ¿Se acuerdan de los ojos altivos? Dios los desecha, Dios los aborrece. Dios no lo tolera. Ahora, hermanos, ¿qué es una parábola entonces? Una parábola es una historia corta, que por lo regular es ficticia, que se utiliza para poder ilustrar una verdad, ya sea moral o espiritual. Habrá ocasiones que sea real, pero la mayoría de las veces es algo ficticio, pero su propósito es poder mostrar, poder ilustrar una verdad espiritual, una verdad moral, algo que queremos enseñar o solamente ilustrar. Y eso es lo que el Señor está haciendo. El Señor pone una parábola donde hay 2 hombres, esos son los personajes que encontramos en el verso 10, hay un fariseo, hay un publicano. ¿Y quiénes son los fariseos? Porque ¿verdad que en las escrituras los encontramos? A través de los evangelios encontramos cuando Jesús hablaba o se enfrentaba o lo enfrentaban a él los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos, hermanos? Pues los fariseos eran un grupo religioso que era muy estricto, muy severo y muy apegado a la ley judía, tanto a la escrita como a la oral. Ahora, hay un detalle en esta parte. Había muchas costumbres que habían surgido de las escrituras. No era la ley, pero las consideraban
como tal, pero eran costumbres. Y no sé si ustedes recordarán que el Señor Jesús le dijo a los fariseos precisamente, ustedes han invalidado la ley de Dios por sus costumbres. Los fariseos eran muy apegados, no solo a la ley, sino también a las costumbres. ¿Y quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran funcionarios públicos, normalmente recaudadores de impuestos. Eran personas que trabajaban para los romanos, pero eran judíos. Mire qué estrategia de los romanos: poner a los propios judíos a cobrarle a sus hermanos los impuestos, no para ellos, sino para entregárselos a Roma. Ahora, una pregunta más, hermanos. En esta parábola, ¿a dónde fueron tanto el fariseo como el publicano? ¿A dónde dijo Jesús en la parábola que habían ido? ¿A dónde subieron? Al templo. ¿Y a qué fueron al templo? Fueron a orar. Hermanos, estaban haciendo algo bueno. Ellos estaban subiendo al templo a orar, y eso es bueno. ¿Cuántos de los que están aquí saben que es bueno orar? Porque es bueno orar, hablarle a nuestro Señor. Bien, entonces si era bueno orar, ¿será importante la actitud con la que oramos? Piénselo un momento. Orar es bueno, amén. Pero ¿qué tan importante es la actitud con la que oramos? Porque nosotros vemos dos actitudes totalmente diferentes en estos hombres que subieron a orar en la parábola que está hablando el Señor Jesús. ¿Cómo era la oración? ¿Cómo era la actitud del fariseo? ¿Sabe que él no estaba orando a Dios? ¿Sí lo leyó usted? ¿Se percató de que él no estaba orando con Dios? Dice la Escritura que él estaba orando consigo mismo. Mire, lo único que le faltó hacer fue esto. Tremendo que eres. Diezmas, ayunas, no eres ladrón. O sea, todo lo que él dijo, él sacó todas sus credenciales, que decía que ayunaba, que diezmaba, que no era ladrón, que no era adúltero, que no era injusto, como otros. ¿Alguna vez, hermano, usted se ha visto o ha escuchado a alguien orar de esa manera? Seamos cuidadosos, hermanos. Seamos sabios para orar. No utilicemos la oración para mandarle un mensaje al de al lado. Hermanos, en Cristo no podemos actuar de esa manera. Por eso Jesús lo dice a personas que se creían justas. Yo me imagino que el Señor veía que ese grupo de personas a quien les estaba diciendo la parábola se iban a identificar con alguno de estos personajes. Seamos cuidadosos, hermanos, cuando oremos. ¿Cuál es la actitud correcta para orar? Bueno, pues ya vimos la actitud del fariseo, ¿verdad? Nos deja un sabor de soberbia, de altivez, de orgullo y de menosprecio. ¿Por qué? Porque él decía, yo no soy como ese que está aquí o ahí a un lado, porque estaba hasta lejos el publicano. ¿Cómo es la oración del publicano? Más bien, la actitud cuando subió a orar de este hombre, de este publicano. Mire, ni siquiera se atrevía a levantar su cara. No se atrevía a levantar sus ojos al cielo. Cuando usted tiene una dificultad y algo así apremiante, y cuando usted clama al Señor, ¿qué hace? Normalmente levantamos nuestra vista. Normalmente eso es lo que hacemos. Pues este hombre, este publicano, ni siquiera se atrevía a levantar su mirada. La condición en la que él estaba, no podía levantar sus ojos al cielo, y este sí estaba orando con Dios. Este sí le estaba hablando al Señor.
¿Por qué? Porque le dijo, Dios, sé propicio a mí. Y si no utilizamos mucho esa palabra de sé propicio, lo que le está diciendo es, ten piedad de mí. Ten compasión. ¿A quién le está diciendo? A Dios. Este publicano sí estaba hablándole a Dios. Y en su oración le decía, ten piedad, ten compasión de mí. Y algo más que encontramos en su actitud es que él reconocía que era pecador. Igual que el otro, nada más que el otro no lo reconocía. El otro no se daba cuenta. Él reconocía que era pecador. Así es que, hermanos, por la actitud de cada uno de ellos en esta parábola, el Señor Jesús hace una declaración en el versículo 14 que ya leímos. Él hace esta declaración de que uno de ellos descendió a su casa justificado. No el que se justificó, sino dice el Señor Jesús, el publicano ciertamente es él el que va a volver a su casa o el que regresa a su casa justificado. Dice el Señor Jesús, tal cual, os digo que éste descendió a su casa justificado, refiriéndose al publicano, antes que el otro, que hizo una oración tremenda consigo mismo. Y después de estas palabras el Señor Jesús, la parábola que Él les presentó era para ilustrar una verdad espiritual. Y les dice, cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. El que se humilla delante del Señor, el que tiene una actitud humilde. Y una vez más recordamos, Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y aquí la declaración de Jesús es el que se humilla delante del Señor, aquel que tiene una actitud de humildad, ese será levantado, ese será enaltecido, ese será exaltado, pero no se va a exaltar él. El Señor le va a levantar. Es el Señor el que le va a exaltar. ¿Algo que aprender nosotros, hermanos? Con esta parábola que el Señor les presentó a unos que confiaban en sí mismos como justos y que menospreciaban a otros. Ese sí era un grupo real. La parábola fue algo ficticio para mostrar la verdad espiritual o moral. Pero sí había un grupo de hombres que se sentían justos, que confiaban demasiado en sí mismos y se atrevían a menospreciar a otros. Dios nos libre de eso, hermanos. Que podamos aprender de lo que el Señor dejó, porque, hermanos, todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza. ¿Sí lo sabe usted? Todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza, para saber lo que tenemos que hacer y también para saber lo que no tenemos que hacer. Hablando de publicanos, veamos a otro. Vamos aquí mismo en Lucas, pero al capítulo 19. Y vamos a ver los versículos del 1 al 8. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre
pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Amén. Esta no es una parábola. Ya vimos que eran las parábolas, pero este suceso no es una parábola, es un hecho real. ¿En dónde sucedió, hermanos? En Jericó. Sucede en Jericó. Y debo decirles que Jericó era un centro de recaudación fiscal. O sea, ahí se movía bastante dinero, porque ahí recaudaban no solo lo de Judea, sino lo de una zona aledaña que era Perea, en esta ciudad. Y Jesús venía aquí en este momento, que es el capítulo 19, el inicio del capítulo 19, Él venía de sanar a un ciego. Hace tiempo hablamos de este ciego que le gritaba: ten misericordia de mí, hijo de David. Ustedes lo habrán de recordar. Venía de sanar al ciego, y el ciego venía ahora detrás de él, que ya no era ciego. El que había sido ciego ahora venía detrás de Jesús, dándole gracias y glorificando a Dios. Y dice en el verso 1 que iba pasando por la ciudad. Cuando nosotros hablamos de este ciego, decía, eso está en el capítulo 18, que cuando se acercaba a Jericó, encontró a este ciego y sucedió aquel milagro precioso, como el Señor le sanó. Y entonces en el verso 1 nos dice, el Señor Jesús está pasando por Jericó. Y cuando Él está pasando, aparece en escena Zaqueo. Y aparece en el verso 2, inmediatamente en el verso 2. ¿Quién era Zaqueo, hermanos? Lo acabamos de leer. Él era también un publicano. ¿Y quiénes dijimos que eran los publicanos? Recaudadores de impuestos, porque eran funcionarios públicos que trabajaban para los romanos. Pero ¿qué se cree, hermano? Que Zaqueo no era un publicano cualquiera. Era jefe de los publicanos. Así es de que era rico. Hace la declaración ahí, ¿verdad? Que era rico. Que Zaqueo era rico. Trabajaba para los romanos. Y por esa razón, hermanos, todos los publicanos, los recaudadores de impuestos, eran rechazados por su propio pueblo. Porque les consideraban traidores. Así como a Zaqueo, le consideraban una persona traidora a la patria, a la nación, al pueblo. ¿Y qué creen, hermanos? Se dice por ahí que los publicanos a veces tomaban ventaja en la recaudación. ¿Y a quién estaban afectando? A su propio pueblo. Por eso eran odiados, eran rechazados, por eso no los querían, por eso ellos eran despreciados por el mismo pueblo de Israel. Ahora, hay algo curioso, hermanos. Sabiendo cómo era Zaqueo, su nombre, ¿sabe qué significa? Puro, inocente, justo. En el griego. De hecho, consideran que como Zaqueo es una palabra griega, él no podía tener un nombre griego. Y hay quienes consideran que su nombre era como Zacarías, que es Dios ve. Otra cosa, Dios ve. Pero era una forma en la que le llamaban, era como una abreviación. No sé si sea realmente así, pero Zaqueo en el griego significa puro, inocente y justo. Y de la otra forma, la otra palabra también en el hebreo significa puro, inocente y justo, como quiera que lo querramos ver. Y cuando nos habla y nos describe quién es Zaqueo, hay algo que él hacía en el verso 3. Él procuraba ver quién era Jesús. Él quería ver quién era, porque seguramente lo había oído hablar de él, seguramente.
Seguro que escuchó que hacía milagros, que sanaba enfermos, que levantaba paralíticos. Seguramente era conocido para Zaqueo y él procuraba ver quién era Jesús. Hay otras versiones que dicen que deseaba conocerlo. Él deseaba conocerlo, procuraba ver quién era Jesús. Pero había algo que se lo impedía, hermanos, ¿verdad? Había algo que le impedía a Zaqueo poder ver a Jesús. ¿Y qué era lo que le impedía? La multitud. Dice ahí que había una multitud. Y si nosotros nos recordamos cuando hablamos del ciego que gritaba, ten misericordia de mí, dice que la multitud le callaba y le decía, no molestes. Había una multitud que estaba viendo los milagros, pero también tenía el corazón para decir, cállate, no molestes, hazte a un lado. Esa misma multitud era la que no le permitía a Zaqueo poder ver a Jesús. Pero había otro impedimento también. ¿Usted ya lo vio ahí en el pasaje? ¿Qué le impedía además de la multitud? Que era bajito de estatura. Era pequeño. Era bajito. Era chaparrito. Era bien rico, ¿verdad? Había sacado buena ventaja de la recaudación, pero estaba chiquito. Entonces, dice la Escritura, que como no podía ver por la multitud y por su estatura, pues entonces Zaqueo se desanimó. Dijo, no tiene caso seguir intentando. Ya mejor lo dejamos hasta ahí. Se fue del lugar. Ya no lo quiso intentar más. Eso es lo que dice la Escritura. Lo que la Escritura dice que este hombre resolvió la situación. Resolvió lo que estaba sucediendo, lo que le estaba impidiendo a él poder ver a Jesús, poder conocerle. Su deseo era conocer a Jesús. Y había dos cosas que se lo impedían. ¿Qué cosas nos pueden impedir, hermanos, a nosotros acercarnos más a nuestro Dios? ¿Qué cosas nos pueden impedir y obstaculizar conocer las profundidades de nuestro Señor, de su palabra? Identifiquémoslo, porque para Zaqueo era su estatura y una multitud que se lo impedía. Lo que dice la Escritura, hermanos, es que él resolvió a como diera lugar la situación porque él deseaba, procuraba ver a Jesús. Y en el verso 4 dice que hizo algo. Hermanos, cuando a nosotros algo nos obstaculiza seguir en el camino del Señor, tenemos que hacer algo. No nos podemos quedar ahí en nuestro lugar. Si hay algo que nos estorba, tenemos que actuar, hermanos. Y lo que Zaqueo hizo es que corrió. Ahora corrió hacia donde Jesús iba a llegar. No corrió en el sentido contrario, no se alejó de lo que él deseaba. Corrió hacia adelante, hermanos. Y dice que corrió dejando atrás la multitud que era lo que le impedía. Pero no solamente corrió hacia adelante, sino además hizo otra cosa. ¿Qué dice el verso 4? Que se subió a un sicómoro. ¿Y qué es eso? Pues es un árbol, hermanos. El sicómoro es un árbol muy parecido a la higuera. También da fruto parecido a los higos. Nada más de que son amargos. ¿Saben a quién le daban esos frutos los judíos? A los cerdos. El sicómoro era la provisión de alimento en su fruto para los cerdos. Así es que, hermanos, que un judío se subiera a un sicómoro era algo humillante. Era algo que ellos no hacían. En sus costumbres no lo hacían. Porque les representaba eso, alimento para los cerdos. ¿Y a dónde se subió Zaqueo? A un sicómoro. Ahí es donde se subió. Porque él decía, por aquí va a pasar Jesús y yo lo voy a poder ver. Hizo lo necesario para poder satisfacer su anhelo
por ver a Jesús. ¿Hasta dónde estaremos nosotros dispuestos a llegar, hermanos, para conocer a nuestro Señor, para avanzar más en su camino? ¿Qué dice el versículo 5, hermanos? Jesús le habló por su nombre. A ver, hermanos, ¿se conocían? No se conocían. El único detalle es que nuestro Señor Jesús todo lo sabe. Él todo lo conoce. Así es que cuando llega a ese punto donde Zaqueo dijo, por aquí va a pasar. Cuando él llega a ese punto, Jesús va caminando y levanta su vista directamente hacia Zaqueo y le dice algo. Lo apresura. ¿A qué? A que se baje. Lo apresura para que descienda de ese árbol a donde se subió para resolver poder verle. Le dice, baja pronto. Y Jesús le dice que es necesario que se hospede, es decir, que pose. Es necesario que pose, es decir, es necesario que me hospede en tu casa. Hermanos, ¿alguien se acuerda de esta expresión? A Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y cuando hablamos de ese pasaje, dijimos que era necesario porque ahí se iba a manifestar la gloria de Dios. Ahí el Señor Jesús iba a romper muchas costumbres y tradiciones, porque era con los samaritanos. Era necesario que la salvación y las buenas nuevas llegaran a Samaria. Y es la misma expresión. Es necesario que hoy me hospede en tu casa. ¿Por qué? Porque hay un plan, porque hay un propósito. Amén. Era necesario. Por eso así se lo dijo a Zaqueo. Es necesario que yo pose en tu casa para cumplir el propósito de Dios. ¿Y qué encontramos en el verso 6? Dice Zaqueo, no, Señor, es que no le avisé a mi esposa. No tengo nada en la casa para ofrecerte. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué tal si de regreso? Ahorita vas, pero ¿qué te parece si de regreso ya te recibo? En lo que dice el versículo 6 es que él respondió de inmediato. Se bajó de inmediato y se bajó con una actitud muy especial. Porque dice que descendió a prisa porque Jesús le dijo, date prisa. Y dice que recibió a Jesús inmediatamente en su casa, pero lo hizo con gozo. Miren, no lo dejaban verlo. Su estatura no le ayudaba. No me importa subirme a ese árbol que sea humillante. Yo quiero ver a Jesús. Y ahora es Jesús que me dice, voy a tu casa. Voy a estar contigo. Me voy a hospedar allí en tu casa. ¿Cuántos queremos que Jesús pose en nuestra casa? Que le podamos recibir con gozo. ¿Y qué sucede, hermanos, cuando hay gozo con alguien? Pues todos los demás nos gozamos, como la multitud se gozó. ¿Sí? ¿Nadie puede ver que otro se goce? Bueno, pues aquí la multitud, en lugar de gozarse con Zaqueo, porque el Señor Jesús va a ir a posar ahí en su casa, hicieron otra cosa. ¿Qué hicieron? Todos esos que habían sido testigos de la sanidad del ciego, acuérdese, ellos vieron la sanidad del ciego. ¿Qué pasó con esta multitud? Empezaron a murmurar. Y esa palabra ahí significa una queja de una multitud. Toda la multitud, o sea, no eran unos cuantos. Todos los que estaban ahí, esos que no dejaban ver a Zaqueo, a Jesús, esos fueron los que empezaron a murmurar. Ellos empezaron a juzgar a Jesús, empezaron a criticar al maestro. Ellos no les agradó que Jesús entrara, porque ¿a qué casa estaba entrando, hermanos? A la de Zaqueo, a la de ese publicano, jefe de publicanos.
no estaban ellos de acuerdo y empezaron a juzgar a nuestro Señor Jesús. Ellos empezaron a quejar. Y yo creo, estoy segura que Zaqueo oyó todas las murmuraciones, todas las palabras, todas las quejas, todas las críticas, todo lo que estaban diciendo. Seguramente Zaqueo lo escuchó. Él debió oír lo que la multitud estaba diciendo, porque era cómo se le ocurre llegar y posar y hospedarse en ese lugar. ¿Cómo es posible que entre a la casa de un hombre pecador? ¿A quiénes vino Jesús? ¿A los sanos o a los enfermos? ¿A los que se sienten justos o a los que saben que son pecadores? ¿A quién vino Jesús? Él vino a salvar lo que se había perdido. A Zaqueo, hermanos, no le importó la murmuración de la multitud. Más bien algo sucedió en su corazón. Algo pasó dentro de su ser. ¿En qué momento? En el momento que Jesús entró a su casa. La presencia de Jesús lo llevó a hacer un cambio en su vida. La presencia de Jesús en nuestras vidas, hermanos, ¿ha hecho cambios o seguimos iguales? Si el Señor está presente, debe haber cambios en nuestras vidas, así como se manifestó en Zaqueo. ¿Qué fue lo primero que sucedió aquí? Él se dirige al Señor, no se dirige a la multitud que murmura y que se queja, se dirige al Señor Jesús, a aquel que anhelaba conocer, al que procuraba ver. A Él se dirige y le dice dos cosas. La primera es: Señor, la mitad de mis bienes se la voy a dar a los pobres. ¿Era rico o no era rico, hermanos? La mitad de sus bienes Él decidió que fuera para los pobres. Y lo segundo que dijo fue: si he defraudado a alguno, se lo voy a devolver cuadruplicado. ¿Sabe cómo se llama eso en el Antiguo Testamento? Restitución. Cuando alguien robaba una ovejita, tenía que devolver 4. Así es de que Él dice: si yo he defraudado a alguien, yo se lo voy a devolver cuadruplicado. Voy a hacer restitución. Eso está en Éxodo 22:1, donde nos habla de la restitución. ¿Qué hace la presencia de Jesús, hermanos, en nuestras vidas? Porque en la vida de Zaqueo hizo un cambio radical. Hizo algo extraordinario en él. ¿Hay algún cambio produciéndose en nuestras vidas, hermanos? O como dije hace unos momentos, ¿seguimos iguales? ¿O lo que conocemos de Jesús solo es conocimiento que llega a nuestra mente, pero que no baja al corazón para dar fruto? La presencia de Jesús en nuestras vidas, como en la vida de Zaqueo, tiene que hacer un cambio. Vamos a leer ahora los 2 siguientes versículos, porque terminamos en el 8. Verso 9. ¿Se da cuenta que Jesús aquí no ha dicho nada? Solo le dijo: Zaqueo, date prisa, baja de ahí. Es necesario que vaya a tu casa. Es necesario que me hospede en tu casa. Y después de eso, la gente murmuró, decían, hablaban, criticaban, juzgaban. Y Jesús aquí no dice que dijera algo. Oigan, tranquilos, no molesten aquí a Zaqueo. Miren que yo tengo un propósito. Él no está diciendo nada. El Señor Jesús no dice nada hasta este momento. Después de que Él dice: le daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si defraudé a alguien, yo lo voy a restituir. Entonces dice el verso 9, Jesús le dijo, no le dijo a la multitud, le dijo a Zaqueo. ¿Se acuerda que Zaqueo le dijo al Señor? Ahora es el Señor que le está respondiendo a Zaqueo y le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa,
por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No estaba perdido Zaqueo, pero también estaba perdida la multitud. Nada más que el único que abrió el corazón a esa presencia de Jesús fue Zaqueo. Hermanos, ¿qué se necesita para recibir la salvación? Porque Jesús está diciendo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿No se necesita arrepentimiento? Y usted vio ahí en qué momento Zaqueo dijo, me arrepiento de que los robé. Me arrepiento de que los defraudé. ¿En algún momento está diciendo Zaqueo eso? A veces no son necesarias las palabras, hermanos, sino los hechos. Porque lo que él hizo mostró que estaba arrepentido de lo que había actuado con anterioridad. Hermanos, el arrepentimiento debe producir un cambio en nuestras vidas. Si yo digo que me he arrepentido de algo, pero no hay ningún cambio, lo más seguro es que no ha sido un arrepentimiento genuino. Porque el arrepentimiento tiene que producir un cambio. Porque si no vamos a ser solamente simpatizantes del evangelio. Nos gusta ir a la iglesia y voy y me siento y escucho y se siente bonito y ya después yo me voy y sigo viviendo mi vida exactamente igual, sin ningún cambio. Sigo hablando de la misma manera. Sigo maldiciendo, sigo diciendo cosas que no son correctas, sigo caminando en mis propios caminos. El arrepentimiento es un giro. Por eso decimos que el arrepentimiento tiene que generar un cambio. Jesús declara que la salvación está en esa casa. Por eso era necesario que ese día posara ahí, se hospedara en ese lugar. Y algo más precioso que le dice Jesús a Zaqueo es que le devuelve su identidad. Por la posición que ocupaba delante de los romanos, por las cosas no tan rectas que se estaban haciendo a la hora de recaudar los impuestos, por el odio que se generaba a todo su alrededor, el rechazo que él vivía, la gente decía, ese no merece ser hijo de Abraham. Y Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. El Señor, cuando llega a la casa, nos devuelve nuestra identidad, hermanos. La identidad que el mundo tal vez nos ha querido robar. Las circunstancias nos las han querido robar. Nos han querido hacer creer algo que no somos. Pero Jesús viene, su presencia viene a devolvernos nuestra identidad. Y en el verso 10, Jesús vino a dos cosas, dice la palabra. Vino a buscar y también vino a salvar. ¿Qué cosa? ¿Qué busca? ¿Qué quiere salvar? Lo que se ha perdido. Eso es lo que el Señor quiere buscar y salvar. Eso que se había perdido. Y todos los que estamos aquí un día estuvimos perdidos y el Señor nos buscó y nos salvó. Y cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, de haber vivido lejos de Él, tal vez de pensar que le estábamos agradando, pero no era real, estábamos lejos de su palabra. Cuando nos arrepentimos, la salvación llega a nuestra casa. Y dice el Señor, serás salvo tú y tu casa, porque tú les vas a llevar las buenas nuevas de salvación. Seremos salvos nosotros y nuestra casa. Amén. Este es un publicano y de esos tremendos, porque era jefe de los publicanos. Y cuando llegó la presencia del Señor, su vida cambió. Había una multitud viendo los milagros,
Pero no se hace referencia de ellos, sino de este publicano, de este que había defraudado a sus hermanos. Hermanos, ¿en qué momento dijo el publicano me arrepiento? El de la parábola. Él no dijo me arrepiento, pero su actitud mostraba su arrepentimiento. Por eso Jesús dijo, volverá a su casa justificado. Ese volverá a su casa justificado. En algún momento, hermanos, Zaqueo dijo, ¿me arrepiento? ¿En lo que leímos? No. Y debo decirles que Zaqueo solo aparece en Lucas. Acuérdense que Lucas investigaba, era un médico, investigador. Zaqueo nunca dijo, me arrepiento. Pero el cambio en su vida mostró su arrepentimiento. Podemos tal vez solo decirlo, pero no hay nada en nuestra vida que manifieste y muestre que realmente ha habido un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no ha habido ningún cambio. ¿Se recuerdan de Pedro? Vimos cómo negó al Señor, cómo le gustaba hablar y decir, todos estos te podrán dejar, se podrán escandalizar, yo no. Y después vimos que él cantó el gallo, y cuando el gallo cantó es porque él ya había negado a Jesús. 3 veces lo negó. Pero Pedro en algún momento, hermanos, dijo, ¿me arrepiento? Piénselo. En algún momento está registrada en la Escritura que dice, ¿me arrepiento? ¿Verdad que no? Pero la Escritura sí nos dice que lloró amargamente. Su dolor por haber pecado, por haber fallado, por haber negado a Jesús. Ese dolor mostró su arrepentimiento. Fue real. Tan así que el Señor Jesús le dijo, Pedro, apacienta mis ovejas. Apacienta mis corderos. El propósito no se ha acabado para ti, porque se arrepintió. Mis acciones tienen que mostrar el arrepentimiento que estoy diciendo con mis labios. ¿Y alguien de aquí se recuerda de la parábola del hijo pródigo? Aquel, ¿verdad?, que se puso bien valiente, le pidió al papá su parte de la herencia, fue, la despilfarró. Hay hambre en ese lugar, en esa zona, y entonces dice que llegó con los puerquitos. Tan mal estaba que se le antojaban las algarrobas que se le estaba dando a los cerdos. Y en esa posición, la más profunda para él, dice la Escritura que volvió en sí. Quiere decir que cuando anduvo despilfarrando, andaba fuera de sí. Pero ahora, con los puercos, dice que volvió en sí y reconoció que en la casa de su padre no faltaba nada, que hasta los jornaleros tenían suficiente porque su padre era bueno. Lo reconoció y dijo, voy a volver a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué es eso, hermanos? Arrepentimiento. Lo pensó, pero luego lo hizo. Llegó al camino de vuelta a su casa, su padre lo ve, corre, lo abraza para salvarle la vida. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo el hijo? Sí, pues me equivoqué. Ya no, pues perdóname. ¿Han oído esa expresión en alguien pidiendo perdón? Ya, hombre, si eres cristiano, ¿no? Pues tienes que perdonar. ¿Qué la Biblia no dice eso? Que me tienes que perdonar. ¿Se acuerda que hablábamos de la actitud? Actitud para orar, pero también actitud para pedir perdón. Porque la actitud va a manifestar si verdaderamente yo estoy arrepentido. ¿Qué pasó con este hijo pródigo? Le dijo a su padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y él había pensado decirle algo más. Él había pensado decirle, hazme aunque sea como uno de estos, tus siervos, de tus jornaleros, si quieres. Pero ni alcanzó a decir eso, porque su actitud era genuina. He pecado contra el cielo y contra ti, Padre. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y en ese momento
se derrama la misericordia del Padre y me lo cambian, pero me lo bañan primero y le ponen su anillo y se traen al animal más gordo. Vamos a hacer fiesta. Mi hijo estaba muerto y ahora vive. ¿En qué momento le dijo el hijo pródigo: papá, me arrepiento de haberte pedido la herencia? Papá, me arrepiento de haberla despilfarrado. Papá, me arrepiento. ¿En qué momento? Pero sus palabras, su actitud que estaba mostrando, arrepentimiento. La actitud con la que nosotros nos presentamos, hermano, muestra si verdaderamente estamos arrepentidos de lo que hemos fallado. Es decir, si realmente estamos arrepentidos del pecado que cometimos. Debemos recordar que debemos reconocer nuestros pecados. Y podremos de verdad disfrutar de todas las maravillas del Señor, de sus bondades. Hermanos, todo lo que está en la Escritura está escrito, está plasmado para nuestra enseñanza. ¿Habrá algo que podamos aprender de Zaqueo? Hechos capítulo 11 y el versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Para qué es el arrepentimiento, hermanos? Para vida. Ahí está la gracia. Se requiere que usted se arrepienta y la tome, la gracia que el Señor nos ha dado. Sin arrepentimiento, hermanos, no hay vida. Tenemos ejemplo en las Escrituras para tener una actitud correcta para orar. Una actitud correcta delante del Señor. Para que nosotros podamos entender que en el momento que le fallamos al Señor, en el momento que pecamos, ese es el momento preciso para volver nuestros ojos a Él y pedir perdón. Arrepentirnos y cambiar lo que estamos haciendo. Porque de nada servirá que yo llore y diga que me arrepiento si persisto en seguir haciendo lo mismo. No es que me equivoqué en un momento, sino que persisto en hacer lo mismo como ya un estilo de vida. Así es que seamos cuidadosos, hermanos. Nos llevamos una enseñanza de Zaqueo, ese publicano, ese que defraudó quién sabe a cuántos, que cuando la presencia de Jesús llegó, su vida fue transformada, su vida cambió. Que también nuestras vidas, hermanos, cambien. Que no pasen 30 años de asistir a la iglesia y que sigamos siendo las mismas personas. Que cambiemos para bien y que este camino, esta carrera, decimos, de la fe, vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra, por poder recordar lo importante que es orar a ti, Señor, hablar contigo, pero hacerlo con la actitud correcta, Señor, con humildad en nuestros corazones, porque tú has dejado escrito que tú, Señor, vas a levantar cuando fuere tiempo a aquel que se ha humillado delante de ti, aquel que es humilde delante de tu presencia. Y oramos, Señor, que tú nos libres de ese orgullo, de la altivez y de la soberbia, Señor. Porque aquel que se enaltece será humillado por cuanto se ha exaltado a sí mismo. Señor, que la vida de este hombre, rechazado por muchos, Señor, como tal vez a nosotros nos han rechazado, este hombre que era odiado por tanto, Señor, aprendemos que en la presencia tuya todo cambia, todo es diferente. El arrepentimiento en nuestros corazones produce un cambio, Señor, en nuestras vidas. Y oramos que así sea, día con día en nuestros corazones. Que nuestro corazón esté dispuesto a cada instante de volver nuestros ojos a ti y decirte gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu perdón. Aquí estoy, Señor, reconozco que he pecado.
Ayúdame, Espíritu Santo, a mantenerme firme y seguir adelante en esta carrera de la fe. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que así sea, hermanos. Que el Señor les bendiga y sea una semana preciosa para cada uno de ustedes, en sus escuelas, en sus trabajos, con sus familiares. Amén. Que el Señor les guarde y les bendiga.